Hola Jimmy, un saludo muy especial en esta mañana, cierre de semana intensa en Ecuador, así que un saludo especial desde acá, desde México. Gracias, Gabriela. A ver, recuérdenos una cosa, yo la anuncié como ex asambleísta, pero ¿usted no ha perdido su condición de asambleísta? No, no he perdido la condición de asambleísta, sigo siendo asambleísta. En efecto, desde octubre que ingresé a la Embajada de México en Quito, la Asamblea Nacional tomó una serie de determinaciones en cuanto a la, digamos, suspensión temporal de mis actividades. Sin embargo, no he sido destituida en mi cargo de asambleísta. Vale la pena aclarar también, Jimmy, una cosa que se han preguntado unos ecuatorianos y ecuatorianas. Desde octubre no cobramos un solo centavo de sueldo ni de remuneración de ningún ingreso que venga de parte del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, nuestra actividad, tanto en la embajada como ahora acá en México, en nuestra condición de asilados políticos, pues es por cuenta propia, digamos. No tiene ningún tipo de relación a ningún por nuestra condición de asambleístas. A ver, Gabriela, dígame una cosa, el caso suyo, que pues en el que están otras personas también responsabilizadas por la fiscalía, ¿en qué estado está? Porque poco se habla ahora de los pasos que se han venido dando y qué es lo que está pendiente, etcétera. Los procesos judiciales están parados. Recordemos que hay dos a raíz de octubre. El uno por rebelión, en el que fueron apresados nuestros compañeros Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, y el caso de instigación, un proceso judicial por instigación, el cual hemos sido acusadas Marcela Guiñaga, Marcelo Holguín y mi persona, que está en fiscalía, está dándose seguimiento. Bueno, en este momento de pandemia no hemos recibido ningún tipo de notificación por los procesos judiciales, así que, bueno, estamos a la espera igual. Lo que sí nos sorprende es la rapidez con la que están actuando bajo ciertos procesos judiciales, como lo hicieron en el caso Sobornos. Vale decir que usted sí tiene la disposición de regresar al Ecuador en cuanto se aclare este tema. Nuestra salida fue obligada a raíz de la persecución política del gobierno del presidente Moreno. Nuestra condición acá es temporal, así que esperamos realmente poder regresar a nuestra patria. Ahora, si las cosas no cambian, dado que están tan cerca las elecciones del 2021, ¿cómo va a enfrentar el movimiento político al que usted pertenece y que lidera el expresidente Correa el próximo proceso? Porque hay muchos que dicen que una cosa es con guitarra y otra con violín, una cosa con correa, otra sin correa, y además su primera línea está fuera. Sí, yo creo en realidad que una de las estrategias que tuvo el gobierno del presidente Moreno y su gabinete fue justamente el tema de la desarticulación de la organización política. Recordemos que a raíz de que nos quitaron Alianza País, también tuvimos un bloqueo en cuanto a conseguir un partido político por parte del organismo electoral, hasta que en las últimas elecciones participamos en Compromiso Social, partido que ahora es de la Revolución Ciudadana y representa al correísmo. Nuestra primera opción, y estamos muy enfocados en que se pueda respetar, y en eso tanto en organismos nacionales, pero aún más en organismos internacionales, estamos abogando para que se protejan los derechos de participación política del ciudadano Rafael Correa, en cuanto no tiene no tiene sentencia ejecutiva. La sentencia que se emitió hace algunas semanas en el Ecuador por el caso Sobornos es absolutamente clara en especificar la prohibición de 25 años de participación política, lo cual ahí está la clave de todo. Ahí es lo que nosotros anunciábamos de proscripción política a Rafael Correa, y eso ha dado pauta para que los organismos internacionales puedan de manera directa interesarse en los derechos de participación política. Así que esperamos que Rafael Correa pueda estar en papeleta en el 2021 como vicepresidente o como parlamentario. A eso iba yo. El partido, ¿qué es lo que le ha propuesto al expresidente Correa? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Como parlamentario, representante de los migrantes, o como vicepresidente en el evento en que en el camino no se ejecutaría la sentencia? Claro. Claro, está claro que estamos sujetos, digamos, a la rapidez con la que ha actuado el sistema de justicia en este caso. Sin embargo, creemos también que
derecho internacional que nos ampara. No hay una definición todavía, hay la voluntad expresa del presidente Rafael Correa de participar. Realmente la situación del país es agravante, lo cual nos conlleva a pensar en alternativas y obviamente tampoco es que el correísmo está dirigido a ir solo. Nosotros estamos convocando y hay un trabajo en el sentido de una gran cohesión de organizaciones políticas y sociales que permita, como en el 2006, tener una opción de esperanza, tener una alternativa real para poder sacar adelante al país. Estamos viviendo una crisis sumamente fuerte y las consecuencias y secuelas económicas van a ser aún más fuertes, especialmente para clase media y clases pobres en nuestro país. Por lo tanto, hay que ser responsables en este momento político y esa cohesión de organizaciones pues permitirá realmente ser una salida para el próximo periodo, proceso electoral y para el próximo periodo de gobierno. Gabriela, ¿esa cohesión, esa fusión incluye algún sector del indigenado, de la CONAIE, algún sector? Porque usted sabe que la CONAIE tiene varios movimientos a su alrededor, ¿no? Así es, y varias de las organizaciones también han sido parte del proceso de la Revolución Ciudadana, de tal manera que son ellas las que siguen trabajando en la organización política de base, pero sí, nuestro interés definitivamente es dejar sesgos a un lado y en eso también hemos convocado con una madurez política necesaria en este momento a dejar a un lado intereses particulares y pensar siempre en el tema de país. Así que tenemos mucha expectativa por lo que pueda pasar en cuanto al movimiento indígena. También hay otras organizaciones de pueblos y nacionalidades con las que se está dialogando, pero esperemos, todavía es muy pronto. Faltan todavía algunos meses, aunque el tiempo corre. Sabemos que este tipo de cohesiones pues se presentan en el momento en el que tengamos una visión programática de lo que queremos implementar. Así es que eso es lo que se está trabajando en este momento. A ver, si les hubiera tocado a ustedes como gobierno afrontar esta crisis, no tanto la crisis por la pandemia, sino buscar la salida a este entrabamiento que va a haber para el crecimiento de la economía, porque sin duda alguna lo que más nos preocupa a muchos es el proceso post-coronavirus. ¿Qué habrían planteado pues para que no se sigan perdiendo fuentes de empleo? Según el Ministerio de Salud, y yo creo que son cifras muy conservadoras, hasta ahora se han perdido 80.000 empleos. Según las cámaras de la producción, solamente comercio grande, mediano, empresas grandes y medianas han perdido 12.000, han dejado de vender 12.000 millones de dólares. ¿Qué salida le habrían encontrado ustedes si es que los pasos que ha dado el gobierno no han sido los acertados? Primero, hubiera habido un sistema de salud fortalecido. Recordemos que los principales aportes y la principal disposición presupuestaria estaba en áreas sensibles, educación como salud, que ahora son las áreas más afectadas por los recortes presupuestarios del gobierno de Moreno y de Otto Sonal. En ese sentido, tener un sistema de salud fuerte, un sistema de educación fuerte, garantiza la sostenibilidad de derechos básicos y fundamentales dentro de nuestra sociedad. Segundo, los procesos económicos o el proceso económico que nosotros traíamos adelante era un proceso encaminado a la redistribución efectiva de la riqueza y a la salida de la pobreza. Y eso, ¿cómo se lo hacía? Justamente con tasas impositivas que vayan desde el que más tiene hasta el que menos tiene. Es decir, los que más tienen tienen que aportar para que los que menos tienen no puedan privarse de derechos fundamentales. Esa es parte de la propuesta que la Revolución Ciudadana y la bancada de la Revolución Ciudadana ha presentado al debate político y público en el país. Sin embargo, los intereses de las élites económicas han estado por sobre el interés de la protección de la vida en nuestro país. De tal manera que nos parece que ante esta crisis y esta pandemia, que obviamente no fue provocada por el gobierno, es una pandemia que ha golpeado al mundo entero, pero sí la situación económica de planificación política es provocada por la ineficiencia y la mediocridad de un gabinete que no sabe por dónde ir, que no tiene liderazgo y que no tiene dirección. Y en esa lógica, el saber gobernar o el saber dirigir también tiene que significar tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, los impuestos que deberían estar pagando en este preciso momento quienes tienen infraestructura, bienes y servicios en paraísos fiscales. El 2% al menos de ese impuesto debería estar ligado a este fondo para poder solventar la necesidad económica en este momento, como también el pago al fisco.
Las 200 empresas más grandes del Ecuador son deudoras del fisco. Ya se beneficiaron de una primera condonación de deuda en el 2018 realizada por este mismo gobierno. Ahora quieren implementar una nueva condonación cuando son esas empresas las que han mostrado liquidez al 2019 y que tendrían que estar aportando, así como la banca privada, la que se establecería o debería establecerse que al menos el 10% de las utilidades registradas al 2019 tendrían que ser aporte en este momento. Entonces vemos que definitivamente no se están buscando salidas y ante eso volvemos a repetir lo que lo dijimos en octubre del 2019, querido Jimmy, Radio Escuchas. En 2019 lo que causó los procesos judiciales que nos obligó a algunos a estar detenidos, presos en situaciones realmente muy complejas en el Ecuador y a otros al exilio, fue haber solicitado se aplique el artículo 130 de la Constitución de la República. Pues ahora la Asamblea Nacional debería analizar nuevamente la aplicación del artículo 130, que habla de la destitución del presidente frente a la incapacidad de gobernar y dar paso a un gobierno de transición hasta que se ejecuten las elecciones generales y que pueda el pueblo elegir qué tipo de gobierno quiere salir adelante, quiere para su futuro y para la construcción de este país. Claro. A ver, asambleísta, usted habla del 130, sí, que lo recordamos bien, destitución del presidente, pero para que se dé esa transición a la que usted hace alusión, haría falta también que el vicepresidente presente la renuncia. En el evento en que esto no pase, pues la sucesión indica que es el vicepresidente el que ocupa la presidencia. Entonces, no sé si aplica o no aplica o cómo aplica el 130. Se han planteado varias posibilidades en el escenario político. Vamos aclarando para la ciudadanía y me parece correcto, querido Jimmy. Primero, muerte cruzada. Muerte cruzada es una herramienta constitucional que únicamente la puede convocar el presidente de la República, que establece la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y la gobernanza sola por 6 meses, hasta 6 meses, dice la norma, que se convoque las elecciones generales. Segundo, destitución del presidente por causa de incapacidad de gobernar. Ante eso, la propia Constitución tiene la normativa expresa de transición, es decir, en este caso sería el vicepresidente, pero también con convocatoria de elecciones generales. Ahora la diferencia que se mantiene también el tema de la presencia de la Asamblea Nacional como contrapoder o como equilibrio de los poderes democráticos en el país. No estamos hablando de derrocamiento, no estamos hablando de golpe de Estado, vale la pena aclarar, porque hay muchos que confunden esta figura con un tema de derrocamiento del presidente, no tiene nada que ver con hechos anticonstitucionales, sino más bien la aplicación de lo que la Constitución otorga o las facultades que otorga para la restitución del orden democrático en el país. Ya, asambleísta, hablando del tema económico, una de las cosas... No vamos a hablar de las cosas, todo gobierno tiene aciertos y errores. Una de las cosas que se le han cuestionado a los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido, y por supuesto ya el expresidente Correa ha defendido su punto de vista 1000 veces, ha sido que no ahorró los que él llamaba ahorritos. Pero esos ahorritos le sirvieron a Colombia, le sirvieron a Perú, le han servido a Chile, le han servido a México para poder solventar esta crisis inesperada, la del COVID-19. ¿Cree usted que habrían servido o usted considera que aún con esos ahorritos poco se habría podido hacer para rescatar la alicaída economía del Ecuador? Me parece que ahí hay una opción absolutamente clara. La disputa a nivel mundial es sobre modelos y sobre sistemas de desarrollo. En este sentido, nosotros hemos dicho que el capitalismo ha evidenciado se ha evidenciado en la pandemia que el capitalismo está en debacle. Y es que la disminución de la fortaleza del Estado ha dejado a millones de personas por fuera de la posibilidad de acceder a un sistema de salud. Y al contrario de lo que pudieran mostrar ciertas cifras, pues lo que resulta en la práctica es que los gobiernos o los países que tienen gobiernos neoliberales son los que peor han vivido el tema de la crisis en medio de la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de lo mismo Estados Unidos, donde ahora se concentra el punto más álgido de la pandemia, especialmente en Nueva York, y donde el presidente Trump, en vez de atender los problemas internos, sigue con una política migratoria muy fuerte y con una política armamentística y militar que está afectando especialmente a los países de América del Sur. Pero vamos más cerca.
América, vamos a Brasil. El presidente Bolsonaro, quien además trajo prácticas fascistas al ejercicio de gobierno en la región, pues caso omiso, y Brasil es uno de los países con mayores indicadores de fallecidos de COVID en el mundo. Caso Ecuador, con la dictadura de Moreno, somos el país que ha sido tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer en una crisis, o de Bolivia con la dictadura de Áñez. Es decir, aquí se contraponen justamente este tipo de gobiernos con las prácticas de gobiernos como Argentina o México, que han sabido en este preciso momento fortalecer el área de salud para atención prioritaria, para proteger la vida, pero además ya han lanzado programas de reactivación económica y de protección, de políticas de protección de piso social para clases medias y clases pobres. Estos son los temas que estamos hablando y que justamente hoy los toparemos en la reunión del Grupo de Puebla, que ha sido convocada por nuestra representación de Colombia, en la que estamos hablando sobre los mecanismos económicos, y cuando nos hemos adscrito a las propuestas, primero de condonación de deuda del Fondo Monetario Internacional hacia los países de América del Sur. Esta es una propuesta impulsada por Alberto Fernández, presidente de Argentina, como también de el tema de el giro especial que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional de 3 billones de dólares, como ya lo hizo en el 2009, para poder tener un resorte y un colchón económico justamente en los países y que puedan desarrollarse de mejor manera. Ya, Gabriela, asambleísta, lo que planteará entonces posiblemente el Grupo de Puebla es que todos los países o miembros adscritos al grupo encabecen en sus naciones la iniciativa de que se condonen intereses, qué sé yo, o parte del capital del Fondo Monetario. Hacer un poco una causa común, esa es la idea. Sí, tiene que darse una gran condonación de deuda, pero además renegociación en los países que así lo soliciten. Hay que ver el tema macroeconómico en este sentido. El Fondo Monetario Internacional tiene ahí un reto, y es lo que Chomsky ha planteado a través de este lanzamiento de la plataforma internacional, y donde el Grupo de Puebla se estaría adscribiendo como brazo político de América Latina a esta nueva internacional. Esos son los pedidos, pero además un tema agravante que lo topó Jimmy en la pregunta anterior, que es el tema de los trabajadores. La Organización Internacional de Trabajo ha hecho un llamado muy fuerte a los estados, porque uno de los sectores más perjudicados a raíz de la pandemia es justamente el sector laboral. En el Ecuador estamos hablando que 2.8% estaría perjudicándose en tema de aumento de niveles de pobreza producto de los despidos. Y es que se está hablando de 500.000 de ecuatorianos que han sido despedidos en los últimos meses, tanto del sector público como privado, en condiciones irregulares y violando todo tipo de derechos fundamentales. La ley de apoyo humanitario que se está tratando en este preciso momento en la Asamblea Nacional es absolutamente atentatoria, violatoria de los derechos de los trabajadores, y mi sorpresa, como la de muchos, es no escuchar las voces de los dirigentes sindicales frente a esta ley que realmente es totalmente represiva a los derechos de los trabajadores. Asambleísta, ustedes han cuestionado como movimiento el hecho de que la justicia ha sido tan diligente para condenar al expresidente Correa. Ahora que estamos viendo que la Fiscalía está haciendo intervenciones en hospitales, ayer nada más 6 hospitales en la provincia de Los Ríos, ayer y en la madrugada también a diferentes viviendas. Hay 9 detenidos o 10 en la provincia de Manabí, desarticulando una presunta banda de traficantes de influencias, etcétera. ¿No le parece que también es importante reconocer que hay cosas que desde la visión de ustedes a lo mejor sí se están haciendo bien? Mire, primero, el tema de las movilizaciones o las manifestaciones sociales son una reacción a la falta de atención que está viendo por parte del gobierno. Mientras acusaron en 3 años, han acusado de que hay puro elefante blanco, de que de ganas se construyó hospitales, centros de salud, que las escuelas del milenio, que el presupuesto universitario, que las becas, por las que además muchos de los ciudadanos y ciudadanas hoy se están manifestando en contra de este recorte presupuestario, pues son las manifestaciones que ya empezaron a darse en el 2019. Recordemos que en octubre de 2019 se anunció la revisión de subsidios de los combustibles, así como los recortes presupuestarios. Y ese fue producto de la amplia movilización social y ciudadana que se dio en octubre del 2019. Hoy, que el pueblo está confinado,
obligadamente por la pandemia, quieren aplicar las mismas medidas que no pudieron hacerlo en octubre del 2019. Y hoy no han dejado de hablar de revisar los subsidios de combustible, han recortado presupuesto de salud y educación, han promovido despidos masivos e intempestivos del sector público y privado, y del sector público es gravísimo, porque las principales áreas de despido son las de salud, son la de educación y son las de atención básica, como por ejemplo las atenciones a infantes a través de los centros de educación inicial. En este sentido, nosotros reconocemos que las movilizaciones que se dieron en Quito en estos últimos días de estudiantes y docentes fueron las que lograron que la Corte Constitucional emita esta suspensión temporal del recorte presupuestario en el tema universitario. Pero es todo el sistema de salud, de educación, afectada por el recorte presupuestario. Y lo que vimos ayer en Guayaquil es realmente doloroso. Nuestra solidaridad, porque muchos de los apresados son defensores de derechos humanos, y nos parece que nuevamente la política de represión que se viene dando en países de la región es la principal arma para someter al miedo al pueblo ecuatoriano. Y eso es una práctica dictatorial, es una práctica fascista, nada democrática, nada constitucional. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos deberían en este preciso momento estar velando también por precautelar derechos humanos en medio de la pandemia. Un par de preguntas para concluir, asambleísta. Usted, si mal no recuerdo, sobre usted no pesa orden de prisión. ¿No ha pensado en regresar? Bueno, no, el día que ingresé a la Embajada de México en Quito fue por una alerta de un ex colaborador mío de la presidencia de la Asamblea, quien me anunció la orden de detención que se emitía sobre mi persona. De manera inmediata, cuando el gobierno mexicano hace pública mi protección, al día siguiente en la orden de prisión por rebelión contra Paola, Virgilio y Cristian, emitieron la orden de prisión contra mi esposo, Luis Flores Ruales, y en ese sentido permitieron el allanamiento de mi domicilio. Hasta ahora todos los bienes que fueron incautados por la Fiscalía no han sido devueltos, entre esas cosas. Pero no ha sido levantada tampoco la orden de prisión, asambleísta, no ha sido levantada todavía. La orden de prisión caducó frente a mi esposo, sin embargo el proceso judicial sigue. Y recuerdo que yo tengo pendiente un proceso judicial por instigación, aparte de que hace año y medio vengo denunciando seguimiento extrajudicial. Así es que las cosas en Ecuador, mientras sigan en este estado de represión, no es garantía para nadie, ni para nosotros, ni para los 16 millones de ecuatorianos que están en territorio ecuatoriano, como ya lo pudimos ver con colegas que también son dirigentes de la Revolución Ciudadana y que en este momento están con medidas sustitutivas a la prisión que se los otorgó también a raíz de los hechos de octubre del 2019. Bien, y finalmente, haciendo uso de la protección del gobierno mexicano, usted en este rato está dedicada, yo no sé, pues a la academia, a escribir. ¿Qué actividades cumple en México, Gabriela? Bueno, gracias, Jimmy. En realidad acá estamos ya dedicándonos a temas que los teníamos pendiente. Ahora mismo estoy terminando mi especialización en estudios latinoamericanos y europeos en la UBA. Además, he retomado algunos trabajos escritos que tenía pendientes, pero además ya nos estamos enfocando a que el próximo mes, mediados de año, ya podamos establecer condiciones laborales y todo. Nosotros estamos acá con nuestras familias. Yo especialmente estoy con mis 2 hijos menores de edad y en ese sentido, pues tratar de restituir la vida de alguna manera hasta seguir aportando también al país. Así que no hemos dejado las tareas militantes, las tareas de organización, seguimos muy activos con nuestra militancia ya, pero también hemos dedicado mucho tiempo a la incorporación en espacios internacionales, especialmente los regionales, donde ya venía participando hace años y que ahora hemos tomado fuerza en la articulación política. Gracias a Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo virtual, Gabriela, buen día. Gracias, Jimmy, un abrazo grande. Saludos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias. 8 de la mañana con 25 minutos. Fue Gabriela Rivadeneira, que no ha perdido su condición de asambleísta de la Revolución Ciudadana. La presentamos como ex asambleísta, ha precisado que ella sigue siendo asambleísta.